Mi madre ha sido una comerciante, un tiempo una vendedora ambulante, yo estaba con ella, pero la iglesia cumplía un rol importante. Teníamos estos grupos Tu juveniles. mami era vendedora ambulante. Vendedora ambulante. Nosotros ¿Qué vendía? vendíamos morocho con empanadas, vendíamos en ¿Y tú el le acompañabas? arbolito. Claro, nosotros vendíamos en el arbolito. En esa época cuando había las carceleras, ahora ya son los policías metropolitanos, teníamos que correr. Fue una experiencia súper interesante. Y se llevaban se llevaban las Nos quitaban empanadas. las cosas porque no teníamos permiso. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Hoy en Como Niña tenemos un perfilazo, una mujer que ahora está también corriendo por la vicepresidencia de la República. Se trata de Blanca Sacancela. Ella fue asambleísta por Pichincha, también ha sido dirigente comunitaria, dirigente barrial. Nos va a contar todas sus experiencias porque ya lleva alrededor de 18 años en política. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás, Blanca? Hola, Silrat, un gusto estar aquí, un gusto compartir este espacio importante con ustedes, con la ciudadanía y lista para este podcast. Perfecto. Bueno, primero conocerte. 18 años en política, ¿cómo empieza este proceso? ¿Cómo decides lanzarte al mundo de la política? ¿Fue dentro del tema, obviamente, de comunitario? ¿Cómo empiezas a ejercer ese liderazgo? Cuéntanos. A ver, desde el colegio, yo estudié en la Unidad Educativa Cardenal de la Torre de Madres Oblatas, en la Basílica, al frente de la Basílica, y habían ciertas carreras. Cuando yo decidí estudiar, me encantaba el inglés en esa época y el inglés era un tema que te abría muchas puertas. Decidí estudiar secretariado bilingüe, entonces yo estudié shorthand, taquigrafía, además que estaba de moda. mecanografía. ¿En qué año? ¿De qué año más o menos estamos hablando? En el 2004. Claro, estaba de moda. Estaba yo también me acuerdo que en mi colegio yo estudié en el 24 de mayo. Claro. Y entonces era una de las, o sea, muchas chicas se iban por el lado de taquigrafía y de todo que te daba, además de secretaría bilingüe, o sea, eran carreras que estaban hechas era en el ese auge punto del momento. para, sobre todo en colegios de mujeres. Porque claro, en esa época recordarás tú que teníamos los colegios femeninos y masculinos, exacto, ¿no? Entonces mi colegio era netamente femenino y teníamos que llevar la máquina, el tablero, la mochila, bueno. Claro, entonces, y luego tipeando así, A, S, D, J. Claro, entonces claro, yo estudio secretario bilingüe, pero no nos daban contabilidad, no nos daban matemáticas. Entonces venía este tema del consejo estudiantil y para participar. Y nosotros, fue una iniciativa, es decir, nata. Dijimos, hey, vamos a hablar con la rectora, Sorevita Escandón, la rectora, para que nos dé contabilidad a las secretarias. ¿Por qué las secretarias no podemos aprender contabilidad también? No lo básico, es decir, tomar nota, escribir rápido, la mecanografía y demás. Dicho sea de paso que la mecanografía a mí me ha ayudado un montón en todo ámbito, hasta ahora, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que decían concursos y demás. Ahí pasó, yo fui la vicepresidenta del Consejo Estudiantil en ese año. Estaba ya en sexto curso, ahora tercero de bachillerato. Y bueno, empezó esa primera parte. Salgo del colegio y yo era parte de los grupos juveniles de la localidad. Entonces era la catequista. Siempre a mí me ha gustado participar en estos espacios de activismo sociales, la participación con los jóvenes y los grupos, porque en esa época yo sentía que, en mi caso igual, mi madre ha sido una comerciante, un tiempo una vendedora ambulante, yo estaba con ella, pero la iglesia cumplía un rol importante. Teníamos estos grupos juveniles. Tu mami era vendedora ambulante. Vendedora ambulante. Nosotros ¿Qué vendía? vendíamos morocho con empanadas, vendíamos en el acompañabas? Arbolito. Claro, nosotros vendíamos en el arbolito. En esa época cuando había las carceleras, ahora ya son los policías metropolitanos, teníamos que correr. Fue una experiencia súper interesante. Y se llevaban las empanadas. Nos quitaban las cosas porque no teníamos permiso. Oh, claro. Ajá, entonces bueno, tú aprendiste al calor de la batalla. Corre con él. Sí, pero en los tiempos libres yo estaba en la comunidad y teníamos al padre que era un excelente párroco y que él nos juntaba a los jóvenes para que tengamos una actividad que hacer. Entonces los sábados mi agenda era copada, hoy te puedo decir, pero para mí el sábado empezaba con la formación juvenil, luego la catequesis, luego teníamos misa y luego hacíamos deporte. Sábado y domingo yo no tenía tiempo para tener ocio, para tener descanso y demás. Entonces, ese espacio me permitió a mí
conocer la situación de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, hoy por hoy ya como identificados como grupos de atención prioritaria, pero en esa época eran personas totalmente marginadas, aunque yo creo que todavía no se ha roto esa barrera o esa mirada que se tiene de este grupo social en el país y en el mundo. Entonces organizábamos compras, hacíamos rifas y bingos y tómbolas para poder atender a estos hermanos. Entonces, siempre me ha gustado. Se terminó el colegio, cumplí 18 años y me fui de voluntaria con las hermanas salesianas a playas de Villamel. Para eso yo terminé ya el colegio y adicional mi mamá me inscribió en el PRALI. El PRALI era un instituto donde te enseñaba inglés. Entonces yo tenía ya mi suficiencia de inglés, que en esa época era como tener un título. Claro, claro. Entonces yo voy a playas de Villamil y yo era la docente de inicial, jardín, que era esa época, ahora primero de básica, y luego de todo, dar clases a toda la primaria, pero yo era feliz, fue una experiencia increíble. Me digo decías, algo, Silrat, me iba a ser monjita. Exacto, me decías, y a ese punto quería llegar, me contabas que en un punto de tu vida dijiste, quiero ser monjita, esto es lo que yo quiero hacer. Uh-huh. ¿Y qué fue lo que ahí te cambia la cosa y más bien decides irte por el lado político? ¿Era la religión o era la política? No entendía todavía el tema de la política o la política partidista. Para mí, mi vocación siempre fue y ha sido el servicio. Yo creo que será, Silrat, será por el resto de mi vida. Cuando yo estoy en este camino y estoy viviendo con las religiosas y a ti te apasionan estas actividades que hacen, visitar los recintos, dar la comunión, las comunidades en las misiones en Semana Santa, que ibas a las comunidades indígenas, eso a mí me apasiona hasta ahora. Pero recuerdo que una vez había una hermana religiosa, era la mayor de todas, y se puso a platicar conmigo y claro, yo corría, bajaba, subía y ella me dice, cuando somos jóvenes somos muy útiles, pero a mí me habría encantado tener una familia y no ser un problema para mis hermanas. Claro, las hermanas religiosas mayores hoy por hoy tienen ya incluso las comunidades religiosas casas de retiro, pero en esa época vivían con las hermanas, había ciertas hermanas que sí tenían empatía, otras que no comprendían su situación y eso me tocó. Entonces dije, no quiero ser un problema para nadie. Y me tocó tanto que decidí regresar. Regresé a mi casa después del año de voluntariado. Pero ahí también tuvo alguna injerencia tu mami, que te quería cerca. Mi mamá, sí. Mi mamá, ella quería que esté cerca de ella. A ver, mi mami yo soy hija de madre soltera, luego mami tuvo un compromiso. Y yo era quien la acompañaba y le ayudaba a ella con sus negocios, con la venta, con las cosas. Y también la cercanía de tener su hija. Claro, el rato que se iba la hija al convento, se iba a quedar sola. Se quedaba sola. Tengo un hermano, un medio hermano, mi hermano, pero no es lo mismo. Entonces ella, yo veía que sentía más ese apego y esa necesidad de que no se vaya o que le va a pasar. Regreso y la comunidad estaba en un momento que necesitaban una participación de una persona para una organización que era el Pueblo Quitucara, una organización de base de la estructura de la CONAIE. Nadie quería ir porque era tiempo y yo era la desocupada. Mi mamá levantó la mano. Mi mamá es una persona que ha sido activista comunitaria toda su vida. Entonces participé e ingresé a participar en esa organización de segundo grado. Fui electa vicepresidenta. Luego el presidente, por cuestiones de la vida, tuvo un viaje a Canadá de estos que te financian las ONGs. Él nunca volvió. Me quedé yo, tuve que asumir la organización. Se quedó por allá. Se quedó por allá y en el momento más importante y más fuerte, como te decía, del momento indígena, a mi criterio que han tenido, cuando Gutiérrez estuvo en el gobierno y cuando se crea el Consejo de Pueblos y Nacionalidades, que era el CODEMPE, con Lourdes Estibarán a la cabeza. Entonces era un momento súper importante. Yo tenía apenas 18 años, era una niña en política con una enorme responsabilidad. O sea, entraste todo el tema y todo tu crecimiento fue por el lado del sector indígena. Por el lado del sector indígena, porque venía delegada de la comuna Lumbicí. Pero ya en la parte política partidista empiezo a mirar, yo era la presidenta de un pueblo, es decir, como la presidenta de uno de los puntos que toma decisiones. ¿Y cómo terminas con Creo? Termino con Creo porque en esta experiencia de este paso por esta organización, yo siento que mi voz no es escuchada. Siento que no somos valorados ciertas personas porque mis padres no han sido políticos. Ellos son personas naturales, comunes como nosotros, pero que no han hecho política. Y claro, ahí tenías... O sea, en el movimiento indígena no
no te permitieron levantar tu voz, sentías que no te escuchaban. Por supuesto, por ejemplo, y tampoco considerado nuestros perfiles, ni para vocal de la Junta Parroquial, para nada. Entonces, okay, ¿pero fue un tema de género? Fue un tema de género y también un tema etario, porque era muy joven. Primero que era mujer y segundo que era muy joven para estar en un espacio de decisión y elegir el presidente del Ecorrunar. Y cómo esta guagua viene a opinar y viene a decir quién además, puede ser. Mestiza. O candidato a concejal mestiza y candidato a concejal de Quito, porque en esa época se le apoyó a Antonio Ricaurte y nosotros planteamos que sea una mujer de Llano Chico. Entonces, todos esos temas de Cocotó, todos esos temas eran los que no cuadraban. Y yo digo, no, esto no es para mí. Y en Creo sí se escuchó tu voz. ¿Sentiste que en Creo te abrieron las puertas? ¿Cómo llego a Creo? Obviamente mi paso por ahí, siempre mis pasos, Silrat, en todo nivel, y la gente que me conoce puede dar fe de eso, yo busco la forma de poder servir a la gente. En cualquier espacio. Así sea de secretario, de asistente de alguna entidad, yo siempre he tratado de servir a la gente, porque eso es lo que a mí me mueve, es mi espíritu. La gente, nosotros hicimos un proyecto importante con el CODEPE para la comuna y no solo para la comuna, hicimos una empresa empacadora de plantas medicinales, fue un proyecto espectacular, nos fue súper bien. Y a mí me promueven para vicepresidenta de la Junta Parroquial de Cumbayá, mi primera participación política partidista. Participo para la Junta Parroquial y ahí conozco al movimiento Creo porque habían reuniones que se hacían en el sector urbanístico de Cumbayá. Fue una experiencia hermosa. ¿Con quién fue tu primer acercamiento? Mi primer acercamiento fue eran unas personas que eran parte del grupo de César Monge, que en esta época estaba haciendo territorio, avanzada. Estoy hablando del año 2009, 2010, cuando Creo estaba naciendo. Entonces, mira, me invitan, me dicen, mira, participa y demás. Digo, ok, voy a ver, empiezo a participar. Y me invitaban a todas las reuniones, me dieron la posibilidad de... O sea, viste que sí había un espacio en el que se escuchaba a las mujeres. Claro, más que las mujeres valoraban mi historia, valoraban mis propuestas, y en esa época Quito estaba eligiendo por primera vez concejales rurales. Entonces, claro, yo fui asesora de la Comisión de Parroquias Rurales, creamos la Dirección Metropolitana de Parroquias Rurales. Mira, Silrat, recordarás tú y recordarán ustedes que el mapa de Quito era únicamente el mapa del hipercentro. No se contemplaban a las parroquias. Pero Creo, permítame quedarme ahí, ya te dieron tu espacio, tu voz que está muy bien y encontraste y definitivamente te dieron ese push que necesitabas, te abrieron las puertas y como mujer valoraron tu historia. ¿Qué pasó con el ministro, con el gabinete de Guillermo Lasso? Porque era un gabinete de puros hombres, decían el club de Toby por ahí en redes sociales incluso. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo viste? ¿Algún momento también dijiste, hiciste escuchar tu voz por ese lado? Mira, nosotros hemos tenido varios puntos de plática. El expresidente Lasso se dejaba llevar mucho, me parece que es parte de su práctica personal, empresarial, por los perfiles. Por sus perfiles. Y no solamente eso, también habían inquietudes respecto de por ejemplo, de los cuadros o los perfiles de los ministerios, porque si bien es cierto, un sector reclamaba temas políticos, que es normal en la asamblea, claro, en el ejercicio del cargo, ejercicio de ser gobierno, pero no por eso debes dejar de tener un perfil técnico como era, por ejemplo, Julio José Prado. Pero entonces no había cuadros de mujeres. No, habían cuadros de mujeres, pero más allá de eso, también acuérdate que con Guillermo Lasso se crea el Ministerio de la Mujer. Se crea el Ministerio de la Mujer como ese espacio también de reconocimiento y de representación. Entonces, puede ser que, digamos, en el numérico se puede ver, no está, pero yo creo que las mujeres estamos más allá que el numérico, sino en los espacios importantes del país. Porque no por ser mujer necesariamente te garantiza un derecho y una participación real de las mujeres, y no únicamente por el hecho de ser mujer también puedes decir que la dinámica cambia. Sin duda existen datos, y eso lo hemos platicado incluso con María Paz Hervis, que representa el sector empresarial ecuatoriano. Los datos son mucho más favorables y más efectivos cuando una mujer lidera ciertos procesos. Pero me parece que también es parte del país, es parte de la evolución de un sistema, de un Estado y sobre todo de un sistema de gobierno. Entonces, en Creo encuentro este espacio en donde tú puedes ser tú, donde yo no he sentido discriminación hasta ahora. También creo que depende mucho de tu formación y de tu personalidad, pero creo también ha sido ese espacio
para encontrar en la pluralidad esos puntos tal vez de convergencia. Quiero saber cómo fue esa llamada telefónica, cómo fue este acercamiento, cómo fue la propuesta y cuando te llamaron y te dijeron, ¿quieres ser la candidata a la vicepresidencia por el lista 21 y acompañar a Francesco Tabaqui? ¿Cómo fue ese momento? ¿Quién fue? Fue Guillermo Lasso. ¿Llamada telefónica o personal? Llamada telefónica, la primera vez para consultarme si estoy de acuerdo que conforme la terna para el análisis previo. A veces ¿Y cómo fue la llamada? Hola, Guillermo, sí, me coges en curva, pero déjame pensar, ¿o cómo fue la cosa? Verás, yo tenía, a ver, mi paso por la asamblea también estuvo marcado por muchos temas y eso hizo que tenga acercamientos con algunas organizaciones políticas a las cuales yo agradezco enormemente considerar mi nombre y mi perfil para esta elección, incluso para después de la muerte cruzada, pero era una decisión también de dejar todo lo que pasó y más bien que el pueblo escoja otra opción. Y mi decisión personal de no participar. Para este proceso, las organizaciones políticas empiezan a analizar perfiles y yo tuve la invitación de 3 organizaciones políticas. ¿Quiénes? Me reservo el dato. Tuve invitación. ¿El correísmo? No, me reservo el dato de las invitaciones. Pero eso no fue. Que han tenido. No fue. Más bien lamento que no hayan considerado muy buenos cuadros que tienen. Claro que uno ya deja ahí ese tema. Deja ese tema, sí, que no nos compete. Pero yo estaba en este proceso y me llamó Guillermo primero para saber, yo tuve 2 llamadas previas al tema de la candidatura con Guillermo. La primera llamada fue para saber qué estaba haciendo yo. Eso fue por febrero, marzo de este año. Y le dije que regresé a mi vida normal, es decir, yo no he vivido de la política toda la vida, he trabajado. ¿Y en qué estabas trabajando justo cuando recibiste la llamada? Yo trabajo en un sector privado, asesoro en temas de relaciones comunitarias y corporativas a una empresa y también soy servidora de carrera del INEN, del Servicio Ecuatoriano de Normalización. Trabajo ahí ya desde el 2014. Gané un concurso y estoy ahí. Entonces dije, ahorita estás con licencia. Estoy con licencia por participación. Entonces, le dije eso que estaba en mi vida y no tenía, planes de participar y demás. Fue la primera llamada, luego la segunda llamada ya me hace por agosto y me dice si estoy dispuesta a que mi nombre sea considerado dentro de los 3 nombres para hacer un análisis, porque tú sabes que la política es así y también es importante que ustedes sepan, porque debe ser todo transparente. ¿Y sabes con qué nombres estabas compitiendo en ese punto? Uno de los nombres, a ver, inicialmente éramos 4 perfiles femeninos. Primero porque la Constitución, la ley te obliga ahora que sea así, que sea paritaria la composición de los binomios, ¿no? Pero también porque creo que quería apostarle a cuadros propios. Es decir, no invitar a alguien externo, no mirar otros quería perfiles, trabajar con sus mismos cuadros. ¿Y quiénes estaban ahí entre los finalistas? Te puedo nombrar a Ana Belén Cordero, Tania Vázquez, que es una dirigente de Cotopaxi. Ana Belén Cordero es vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, un cuadro muy fuerte de Creo. Ahorita está para la Asamblea también. Y ahora está liderando la lista para la Asamblea. Y había otra compañera también de la Sierra Centro y me invitaron a mí. Entonces le digo, ¿estás seguro? Me dice, sí. Le digo, ok. Le digo, bueno, hagan el análisis, inclúyanme en la terna. Esa incluso fue la deferencia que yo considero que hizo Guillermo al llamarme, porque no es que, ok, pongo el nombre de Silrad y si no estás de acuerdo o sin avisarte, tomo tu nombre y pongo en el análisis y veo cómo es tu nivel de aceptación. Eso no se hace. No se hace. Entonces, claro, después le llaman y ¿qué? Pero a mí no me han dicho nada. No estabas enterada. Exacto. Luego de eso, entiendo que las 2 compañeras que eran parte de esta opción, de este listado, ellas deciden correr por la Asamblea. Tanto Ana Belén, que es un cuadro valioso, como le digo, fuerte de Creo, decide correr por el norte de Quito, y Tania Vázquez decide liderar la lista en Cotopaxi. Además que serían muy buenas legisladoras. Quedamos la otra compañera, quedo yo, y se une una persona más de la Amazonía. Yo trabajé por temas laborales, profesionales, en el Consejo de la Judicatura. Y claro, yo tenía un poco de conocimiento, digamos, a nivel de las provincias y demás. Entonces me dice, oye, no tienes números malos, tu paso por la Asamblea no fue mala, eres un buen cuadro, pasó. Y después de un tiempo me llama el mismo Guillermo y me dice, ¿estás lista? Le digo, ¿por qué? Me dice, mira, vamos nosotros a
a proponer tu nombre a los directores provinciales de Creo para la vicepresidencia. Entonces, ¿cómo recibiste la noticia? Yo estaba a Chilrat preparando la cena para mi familia porque yo recuperé mi vida normal, que digo, es decir, voy al trabajo, salgo a mi hora del almuerzo, salía del trabajo, retiraba a los niños, llegamos a la casa, compartíamos tareas y así, todos los días. Estaba preparando la cena y recibo esa llamada, les digo, yo te soy honesta, Silrat. Todo fue como que, ok, sí, ya, lo tomé muy leve. Pero cuando él me llama y me dice ya, le digo, ¿en serio? Me dice, ¿en serio? Le digo, ¿usted está seguro de mi nombre? Me dice, ahora se cena afuera, dijiste tú, separaste la... Claro, y luego le digo, mi esposo no estaba, él trabaja por turnos, le digo, tengo que hablar con mi esposo. Porque esto de la política tiene muchos temas, el radio había pasado un momento complejo. Claro, había que consultar con la familia. Con la familia. Entonces le digo, déjeme platicar, y me dice, ok, platica, pero necesito una respuesta urgente. Ok. Platiqué con mi familia, platiqué en casa y claro, el análisis que hicimos en casa es, ¿cuál es el mensaje? Es decir, tienes una oportunidad para ti, para dejar a nuestra hija principalmente, pero también a las mujeres que vienen del sector rural como yo y que ves estos espacios, no se te los abren, Silrat. Y eso uno tiene que ser súper honesto. Entonces tú dijiste, voy a aprovechar esta oportunidad que pero es también única. Tenía la otra opción, por el otro lado, que era correr por la asamblea y que era también tal vez algo más seguro, liderar mi lista por parroquias, porque soy de parroquias rurales de Pichincha, y tal vez ganar más fácil, digo yo. Pero decidiste asumir el reto. Dije, ok, te comento que... ¿La relación con Guillermo Lasso cómo es? Es una relación muy cordial, una relación muy respetuosa, muy puntual. ¿Y con Francesco Tabaqui? Con Francisco tenemos una muy buena relación porque, como te decía en off, nosotros trabajamos juntos antes. Entonces, creo que de todos los binomios tenemos esa suerte. Yo todavía no sabía que iba Francesco. Estaba también definiéndose el perfil casa adentro de quién iba. Acuérdate que había muchos nombres, habían varias opciones. Y la verdad es que hay varios temas para tomar decisiones. Y todavía Francesco estaba. Entonces, claro, ya Francesco estaba ya definida esa semana cuando a mí me dicen. Y yo digo, ¿y va Francesco? Por una de las preguntas me dice, sí, él está ratificado. Y tendría el apoyo de los directores provinciales. Pero espérate, cuando ya hablo con Guillermo, digo que sí, que algunas compañeras de la organización querían participar. Entonces, como que el escenario un poco cambió. Y al final del día, mi decisión, mi postulación se decidió por los directores provinciales. Tú sabes, te dice, no hay primarias, no hay esto. Todas estas dinámicas pasan en las organizaciones políticas, porque cuando a veces parece que nadie quiere, luego al final del día la gente quería participar, porque también vieron en Francesco un perfil joven, nuevo, es decir, disruptivo también, pero bastante ecuánime, es decir, una persona súper cercana, fue gobernador, le fue súper bien, entonces miraron con pero bueno, dije, ya estoy aquí, ya no me voy a echar para atrás, vamos. ¿Han conversado logramos. de qué se va a encargar la vicepresidencia de la República? Por supuesto. ¿Qué te encargarías de hacer tú, sobre todo considerando lo que tenemos ahora en este tema del binomio, que tú sabes un poco complejo, le tenemos ya fuera del país a la vicepresidenta? ¿Cómo evitar que esto vuelva a ocurrir? ¿Y en qué trabajarías? A ver, cuando decido participar, Silrat, también es por este tema de la vicepresidenta actual. El mensaje que el gobierno envía es un mensaje equivocado. Y no digo a la persona como tal, sino al gobierno en sí, porque es una acción de gobierno. La vicepresidenta representa a la mujer ecuatoriana. Entonces, el mensaje no es para ella como tal. No la conozco, no tengo relación con ella, pero las mujeres no somos un problema. Es decir, no podemos tener una participación política mermada a esa representación en el exilio. Primero, eso no puede pasar en este país. Una persona que ha trabajado con el movimiento de mujeres muy de cerca, con las mujeres que manejaron la agenda política y la agenda de mujeres en el país. Y sé el esfuerzo que eso les implicó a ellas. Entonces, primero, eso para mí es importante. A ver, con Francesco, más allá de tener una buena relación, como te decía, creo que de los 16 binomios, nosotros tenemos ese feeling de trabajo, porque no estamos porque alguien me puso o porque él le puso por una cuota, porque nos tocó estar ahí, tenemos un acuerdo, vaya, y ustedes se juntan y ahí avanzan, o porque
Él me eligió y bueno, yo no soy de la organización y me tengo que juntar con él. Pero tienes tu voz propia. Tengo mi voz propia. Me parece que es importante tener el aval propio de trabajo y también el aval de la organización. ¿Y entonces, en qué te vas a enfocar? ¿Qué han conversado que se va a encargar la vicepresidencia? Yo le pedí a Francesco que me permita liderar el sector social, porque como tú ves es algo que yo he hecho toda mi vida, no solamente siendo servidora pública. Pero él me ha dicho, está bien, pero no quiero que se reduzca la participación de la mujer, como tú dices, en política, solamente al tema social. Tienes experiencia en el sector público a nivel de diferentes funciones, niveles de gobierno, diferentes funciones del Estado y también el Ejecutivo. Me gustaría que trabajemos en un programa de renovación de la administración pública. Entonces, en nuestro plan de trabajo, SILRAT contempla un plan de repotenciación, mejoramiento y de reingeniería de los procesos de la administración pública. Nosotros lo presentamos y lo incluimos en el plan de trabajo y eso yo lo voy a liderar. Segundo, el tema del IES. ¿Qué pasa con el tema del IES? El tema del IES es un tema que nadie le pone la cara al tema. No es popular. Del IES, porque no es popular, pero es responsable. Es responsable y creo que la política ecuatoriana tiene que evolucionar un poco para hablar de las cosas que también son importantes. Entonces, si bien es cierto, el fortalecimiento a las políticas de género, a las políticas de lucha en contra de la violencia contra las mujeres, es algo que yo lo voy a liderar. Los niños, el tema de la inclusión crónica infantil, las casas de acogida para los niños en orfandad, para las mujeres violentadas y para las personas con discapacidad y los adultos mayores. Ese va a ser mi enfoque adicional al tema del IES y este programa de repotenciación. Pero finalmente tenemos un tema porque es gravísimo el rato que se nos acaben los fondos y termine... cada gobierno le ha hecho caja chica. Entonces, en realidad es súper complicado. SILRAT pasa primerito, ¿sabes? Lo primero que hay que hacer, definir cuál es la deuda que el Estado le tiene al IES. Porque cada gobierno, aparte, lo ha ido acomodando, ¿no? Sí, pero también que no se sabe realmente cuál es el valor que el Estado realmente le debe al IES. Entonces, se han hecho ya varios, y eso es importante que la gente sepa. No van a decir como auditorías. Que es del esposo con la esposa y que eso ya no importa y todo queda en la casa, como decían, como dijeron desde otro gobierno. SILRAT y queridos amigos que nos escuchan. El tema del Estado con el IES tiene que definirse de una vez por todas. Ya sea que le debamos 1, 2, 3, 4, lo que sea, pero debemos fijar un valor y de ahí seguir pagando, porque ahora se le paga, como quien dice, para que no molesten, pero tenemos los problemas de las deslizadoras, por ejemplo, actualmente, el tema de las prestaciones, el tema de las personas que no pueden tener citas médicas. Entonces, hay muchos temas y pasa también por innovar al IES. Nosotros hemos tenido una reunión con la red latinoamericana de las empresas que trabajan los sistemas de telemedicina en la región de LATAM. Me parece importante que el Ecuador pueda dar un paso de tecnología. La tecnología está a la vuelta de la esquina para poder tener, y la pandemia creo que ya nos educó lo necesario para poder tener este servicio de telemedicina. Pero finalmente hay un programa que es el para las mujeres de la Sierra Centro, las mujeres campesinas rurales, porque yo no me voy a olvidar de las mujeres rurales y de dónde vengo, porque si yo no sé de dónde vengo, no sé a dónde voy. Entonces estoy súper clara que esa es mi prioridad. Por lo tanto, hoy por hoy el Estado tiene un contrato de alimentación escolar para todas las instituciones públicas. SILRAT, lo que está pasando con eso es un despilfarro de dinero, un proceso que no es eficiente y sobre todo un desperdicio de los recursos, no despilfarro. Me disculpo, un desperdicio de los recursos. Te digo por qué. Los niños que reciben esa alimentación no se alimentan de esos productos, los botan, los desechan. ¿Por qué no podemos descentralizar ese contrato a través de las mujeres del campo que no estén peleando porque les paguen 50 centavos por el precio de su leche, sino que puedan alimentar a las escuelas de su sector rural, especialmente mapeadas, con la leche que ellas pueden tener, con una asistencia del Estado para que ya no tengan que entregar a las cadenas grandes? Un poco sí lo entreguen, pero también que puedan tener independencia económica. Cuando tú hablas de migración, cuando no sabemos qué es lo que va a pasar con la elección a nivel de Estados Unidos, que precisamente se elige hoy, y que uno de los temas más álgidos es el tema en materia migratoria, tenemos que empezar a atender nosotros también nuestras responsabilidades. Entonces, nadie te habla del migrante, nadie te habla del abandono del campo, y esos son los temas bandera junto a Francesco. Perfecto. Ahora vamos a hacer dos dinámicas. La primera, yo te voy a preguntar y quiero que me digas el top 5 de las 5 cosas que se hicieron bien durante el gobierno de Guillermo Lasso. Vamos.
5 cosas que se hicieron bien y a destacar del anterior gobierno. Bueno, de él y de varios creo que siempre es importante rescatar todo lo positivo. Yo me puedo quedar y puedo destacar a nivel ciudadano, personal, como Blanca se cancela, la institucionalización del Ministerio de la Mujer. No es un gasto, es una inversión, pero sobre todo es entender que el país asume la responsabilidad del tema de mujeres. Perfecto, la creación del Ministerio de la Mujer. Segundo, el tema de la atención a los niños con desnutrición crónica infantil. La desnutrición crónica infantil. Ok, tercero. Los acuerdos comerciales y pensar que el Ecuador tiene muchas oportunidades que poder para demostrar al mundo entero. Cuarto, la inversión que se hizo en Manabí. Hace muchos años, Manabí fue la provincia más afectada con el terremoto, en 2016. Y ¿Cuánto fue la inversión que se hizo en Manabí? No te puedo decir el dato exacto, me tomas ahí la lección, pero se construyó un hospital específicamente en Portoviejo. Se hicieron varias obras que incluso se están haciendo hasta ahora, pero que eso es importante. Y finalmente el canje de la deuda por el tema climático que hizo el Ecuador. Me parece que es histórico, me parece que al menos son uno de los temas, y creo que puedo decirte algo más, el tema más importante, la vacunación, que lo hicimos en tiempo récord a nivel de toda la región. Solo que no se comunicó bien. Ese fue el error que ustedes tuvieron. Porque nos vacunaron a todos. El problema era que no capitalizaron eso comunicacionalmente. Sí, ha aceptado el alón de oreja. Perfecto. Para todos. Ahora, quiero un top 5 también de las cosas que se pudieron mejorar durante el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Cuáles destacarías ahí? Implementar el proceso simplificado y exclusivo de compras públicas para acortar los tiempos en materia de adquisición en temas de seguridad, por ejemplo, el tema de los chalecos. No me largo mucho, pero es súper rápido. Por ejemplo, ¿sabías tú que el sistema de contratación pública te dice que por transparencia tienes que subir los pliegos de las especificaciones técnicas? Pero lo que estamos haciendo es inteligenciar a los delincuentes, porque ellos primero que bloqueaban a los proveedores que participaban y segundo que mejoraban las especificaciones. Ahí hay un cambio estructural que hacer. Un cambio que se tenía que implementarlo, materializarlo a través de la atención en la ley de contratación pública tan pronto se fue gobierno. La consulta popular tenía que ser antes de tiempo, no esperar un poco más de tiempo. El tema de la comunicación, creo que es algo de los temas importantes que... ¿Qué pasó? ¿No se comunicaba? ¿Qué hubo ahí? Más allá de comunicar, yo creo que el enfoque fue entender lo que pasaba con el país y comprender que lo que menos podías hacer es gastar en un estado de propaganda, sino tomar las acciones más positivas. Pero el problema también es que para comunicar tienes que tener que comunicar. Había mucho que comunicar. Se inauguraron muchas instituciones educativas en todo el país, instituciones de primer nivel junto a María Brown. Me parece que eso es un tema súper importante. Dentro de los temas que yo destaco que se pudieron hacer mejor y que creo que... Y en el tema de gabinete de mujeres, ¿crees que se pudo haber considerado más perfiles de mujeres en el gabinete de Guillermo Lasso? Sí, sin duda, tal vez se pudo considerar más perfiles de mujeres y también entender que las mujeres nos vamos abriendo caminos de manera sola, propia, no le debemos nada a nadie y esto es un proceso que vamos construyendo para las que vienen atrás. Hoy tenemos candidatas vicepresidenciales, pero en la próxima estoy segura que van a ser las mujeres las candidatas a la presidencia. Ojalá que así sea. Quisiera también, en este de los perfiles, porque nos falta uno, yo quiero saber cuál es tu opinión de qué se pudo haber hecho mejor, porque algo que le golpeó mucho al gobierno de Guillermo Lasso fue precisamente el caso de María Belén Bernal. El tema de María Belén Bernal, ese femicidio que definitivamente fue uno de los golpes. ¿Cómo le viste en el manejo? ¿Se pudo haber manejado de mejor manera? A ver, yo creo que cuando se politiza las cosas, tal vez todo puede salir de control. El caso de María Belén Bernal es uno de los casos más duros que no ha tenido un gobierno, tuvo un país, tuvo un Estado, porque fue algo que pasó dentro de un recinto institucional. No se cumplieron protocolos desde permitirle el ingreso a esa hora y todos los otros procesos. Pero me parece también que las acciones positivas y afirmativas que tuvimos fueron, por ejemplo, el tema de tener a una oficial de policía como directora de la escuela de formación. Pero en el manejo per se de lo que ocurrió y, por ejemplo, haber planteado el tema de derribar el edificio de la Policía Nacional.
Sí, pero son actos simbólicos que también te mandan un mensaje. ¿Pero Más crees tú que allá, estaba bien manejado entonces? mira, tal vez en temas comunicacionales, porque creo que uno no está preparado para emergencias de esta magnitud. Tú no puedes concebir que una mujer sea asesinada en un recinto policial. Pero en Eso este no se país podría. pasa mucho, ¿no? O Pasó, sea, pero yo te digo también cuando eso se contamina, te tengo que decir, Silrat, y eso también a la audiencia, cuando esto se contamina de los intereses y los sesgos políticos, no solamente que se convierte en una tragedia, sino que genera más vulneración, genera más inestabilidad, pero sobre todo también el mensaje que se envía, tal vez es un mensaje negativo. Mira, el país ha seguido teniendo estos momentos, pero los momentos políticos no fueron los mismos. Ahí, Silrat, dos opiniones personales igual. Las mujeres no debemos tener etiquetas, ni de primera, ni de segunda, ni de tercera clase. Todas debemos tener el mismo valor y la misma importancia. ¿Qué pasó con el caso de Airitati, por ejemplo, que pasó ahora en un recinto del ejército? ¿Cuál y es que el ahora el ruido? fiscal está prácticamente cerrando el caso. Los militares, 6 de los envueltos también en el proceso, están prácticamente, van a salir impunes, ¿no? ¿Cuál es el veredicto? ¿Cuál es el resultado de este caso? No se encuentra la culpabilidad. Mira, más allá de eso, yo creo que hay que mirar el panorama con una visión 360 de todo, porque recuerda que también se capturó a Germán Cáceres con un trabajo. Yo tengo que felicitar, si tú me permites, a la Policía Nacional y ese grupo de élite que hizo un trabajo en articulación a nivel de relaciones internacionales con nuestros homólogos, con el país, con Colombia, con Perú, toda la articulación que ellos tenían, que sabían que fue Venezuela, fue Panamá, fue a todos los lugares y que lo pudieron capturar. Creo que la mirada se debe tener una mirada 360, más allá tal vez de estos errores, no sé, comunicacionales o de cómo manejar una crisis en el país. Estamos viendo que eso también le pasa a este gobierno, pero más allá, cuando existen estos temas políticos, las cosas aún se complican más. ¿Y cómo evitar que eso pase en un futuro gobierno? Porque en este país se matan mujeres todo el tiempo, lastimosamente. El tema de la atención a las mujeres víctimas de violencia es un tema fundamental. Yo creo que, a ver, cuando nosotros nos dicen las cifras están escalando, es algo muy preocupante. Eh, y yo creo que el Estado debe entender que la política pública debe ir no únicamente a decirnos cuántas han muerto, sino a decirnos qué es lo que se está haciendo para evitar. Y todo pasa también por la educación. Entonces, debe existir una política intersectorial, es decir, que abarque también al Ministerio de Educación, que te abarque a otras carteras de Estado, al MIES, por ejemplo, para que esto sea una cultura ecuatoriana de respeto a las mujeres, de respeto a sus derechos y que se aterrice en unas políticas de inversión básica. ¿Existe cooperación internacional para eso? Existen los recursos necesarios, pero necesitamos gente que esté convencida por eso. No podemos tener una persona que dirige el Ministerio de la Mujer saludando diciendo que Van Bruce fue a la guerra cuando dirige una cartera de Estado tan importante. Chan, 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 a ti te hablan. ¿A quién? Bueno, ahí estamos entonces con el mensaje directísimo a la ministra de la Mujer también, que al parecer estamos ahí también con cuestionamientos a su trabajo. Eh, Se inauguraron varios centros Violeta en todo el país y la meta era llegar especialmente a la isla Isabela, en Galápagos. Ese centro Violeta es fundamental. Yo me he contactado con las autoridades locales y no se ha continuado con esta política de lucha contra la violencia a las mujeres. Yo creo que un ministerio debe no solamente existir, sino responder a la inversión estatal, responder a la necesidad del Estado. Y yo siento como mujer, a mi criterio personal, que no ha estado a la altura de las circunstancias, con absoluto respeto que se merece. Es una mirada, es una opinión, es un criterio. Existe un proyecto de inversión para crear centros violetas en todas Entonces, las Ariana Tanca le ha provincias. quedado debiendo al país. Yo creo que no existe una concepción de gobierno, porque ese es el mensaje que nos envían. Regresamos a lo que iniciamos. No me dirijo a una persona como tal, sino que el gobierno le queda debiendo a las mujeres, porque el mensaje que se nos envía desde la cabeza es el equivocado. Por eso me refiero al gobierno en su conjunto.
Perfecto, muchas gracias por esta conversación. Estuvo bastante entretenida, dinámica. Pudimos tocar diferentes temas incluso sensibles. Te agradezco, Blanca, por haber asistido a esta entrevista y sobre todo por contarnos cuál es tu posición en los diferentes puntos que atañen, sobre todo en temas de género. Muchas gracias también por tu apertura y por contarnos aquí toda tu historia. Muchas gracias, Silrat. Un gusto a la audiencia. Me parece que esta va a ser una lección atípica, una lección singular. Vemos, por ejemplo, algunos temas de amenazas a ciertos candidatos. Dígase de paso que eso se debe rechazar. Y tenemos todos, quienes estamos en política, la labor de escribir una nueva historia en lo que va a pasar ahora y también el futuro que vamos a dejar a este país. Muchas gracias a todos. Esto fue un capítulo más de Como Niña. Muchas gracias también al Le Parc, la casa del podcast, el Hotel Le Parc. Ustedes tienen que venir a conocer, tiene espacios de coworking espectaculares, y también a Dental Alliance con su director ejecutivo, el doctor José Maldonado. Nos vemos en una próxima ocasión.